Uf, ¿alguna vez han empezado un proyecto que terminan odiando al final? Bueno, este cortometraje realmente no lo odio, pero al final no quería saber nada más de él. Si no han visto el corto, lo voy a poner en un segundo. Es más o menos 1 minuto. Pero si quieren saber cómo lo hice y las técnicas que usé, sigan viendo el video porque voy a explicar todo para que ustedes también puedan crear su propio cortometraje y lo puedan hacer de una forma muy profesional. Caleb, are you done? La idea de este corto era hacer algo bonito, con un efecto especial, pero que se viera muy profesional. Hoy en día y sobre todo en esta cuarentena, la gente está haciendo muchos videos de TikTok con efectos. Y aunque sí, pueden ser chistosos, la verdad que la calidad de estos videos es mala, es muy mala. Entonces lo que yo quería hacer era algo parecido, pero que se viera un poco más cinematográfico. Si se puede decir cinematográfico. Entonces, como pueden ver, la idea es muy sencilla. Mi esposa le da un brócoli gigante a mi hijo y él, usando un poco de magia, simplemente lo cambia por una pizza, que es su comida favorita. Y cuando ella regresa, él lo cambia de vuelta por un brócoli más pequeño. Sencillo, ¿no? Facilito. Hacer cortometrajes es fácil y es lindo, ¿no? ¡Pues no es cierto! ¡No lo es! ¡No me diga que va! Bueno, en sí todo el proceso realmente es fácil y vamos a hablar de eso en un segundo. Pero realmente lo más difícil de todo esto fue trabajar con niños. La forma más fácil de describir esta experiencia es ver cuando a Kiko y al Chavo les están enseñando a tocar guitarra. Eso es, así, suave. Aquí, ahí está. Y esta mano... Sí. No, pero esta Aquí. ahí. Aquí, sí. Para que Esta sujeta por aquí. Así. Entonces... ¿Y esta? ¡No! La verdad que quise llorar como lloró el profesor Girafales, ya que para que el efecto pueda funcionar bien, las tomas tienen que coincidir lo máximo y cuando se haga ese corte, sea un corte que sea prácticamente que no se note ningún tipo de cambio en esa transición. Por eso es muy importante tener la cámara en un trípode que esté muy bien posicionado y que no se mueva, y asegurarse de que nada en el fondo se mueva, ni ninguno de los elementos en la mesa se movieran. Por ejemplo, la posición del actor, la forma en que el plato está puesto en la mesa, incluso la forma en que el actor está haciendo sus movimientos tienen que ser muy sincronizados para que se vea bien. Les voy a mostrar una versión que hicimos donde yo no conté por el movimiento de mi esposa. Y aquí podemos ver cómo ella simplemente vuela de un lugar a otro. Eso se ve realmente muy mal. Por eso el primer cambio no se ve tan bien, porque la posición del cuerpo de mi hijo cambia mucho. Y aunque muchas personas no se dieron cuenta de este cambio o no se dieron cuenta de este problema, era lo único que yo podía ver. Entonces, para solucionar muchos de estos problemas, lo que hicimos fue que marcamos todas las posiciones: la posición de la silla, la posición del plato y la posición de la comida. Esto va a ser muy importante para que ese corte sea lo mejor posible. Desafortunadamente, cuando uno trabaja con niños, ellos no se quedan quietos y muchas veces no escuchan a las direcciones que uno les está dando, y por eso vimos tantos problemas cuando yo trataba de organizar la posición de él, porque yo le decía: papi, hazte así, cámbiate así, y él se movía el plato, movía la silla. Oh my god, hubo tantas tomas que yo ya estaba frustrado. ¡Ándale! ¡Rómpeme la
yo a ti te rompo la cabeza, ¿oíste? En la primera edición del corto simplemente cambiamos la pizza por el brócoli, pero se ve bastante simple y como que no tenía esa magia. Entonces lo que hicimos fue que añadimos un salto en el plato. Yo me metí debajo de la mesa y con un palito simplemente levantaba el plato. Entonces cuando mi hijo Caleb le pega a la mesa, los ojos de la audiencia van a ir al plato porque el plato está gritando, hey, aquí estoy. Entonces creo que esa corte, esa toma fue mucho mejor y creó de pronto esa distracción necesaria para que fuera un buen truco de magia. Esa fue las primeras 2 escenas que hicimos de todo el corte. Me aseguré de que tanto la conversión del brócoli a la pizza y de la pizza al brócoli fuera lo primero que grabamos y de que quedara lo mejor posible. Pero créanme, lo hicimos 100 veces, 200 veces, pero el niño simplemente no se quedaba quieto, el hombre tenía que moverlo todo. Ya ahora hablemos de la iluminación, que fue bastante sencillo realmente. Tenemos una lámpara de centro de mi casa y lo que yo he hecho es comprar bombillos de luz de día y así evito ese color amarilloso que tienen los bombillos normales. Si ustedes quieren hacer muchos cortometrajes y muchos videos alrededor de su casa, les recomiendo que cambien todos sus bombillos a bombillos de luz de día, que sean lo más blanco posible. Creo que el Kelvin es de 5000 hacia arriba. Y al lado de él teníamos una luz de anillo como para darle un poco más de brillo en su cara y para darle un poco más de brillo al plato de comida, que digamos lo que era el elemento principal de todo el cortometraje. Ahora, la escena donde mi esposa trae el plato de brócoli y la escena donde mi hijo levanta el brócoli fueron grabadas con mi estabilizador, el Feiyutake AK4000. Y quise hacer estas tomas con el estabilizador para que tuvieran un poco de movimiento, sean un poco más cinematográficas. Ya hablando de cámara, simplemente usé la Sony A6300, que es una cámara verdaderamente muy capaz y que tiene una imagen muy bonita, nuevamente muy cinematográfica. Para las tomas principales usé el lente 50mm 1.8, ya que me va a dar ese fondo borroso, es un fondo muy bonito. Y también me da un cuadro, me parece muy balanceado. Entonces me gustó mucho porque pude centrarme bien en esa escena y de que las personas se pudieran acomodar bien en esa escena. Me gustó mucho, mucho. Ya para las otras escenas usé el Sigma 16mm 1.4. Es un lente mucho más ancho y de pronto no es tan cinematográfico. Sobre todo ustedes lo pueden ver en la cara de él, de que ya todo se ve mucho más estirado. Pero también me gusta porque exagera ciertas cosas. Siento que cuando lo enfocamos en el brócoli, exagera el brócoli. Y cuando lo poníamos en la cara de él, exageraba la cara de él. Ahora, yo tengo estos recursos de estos lentes, por eso me gusta probar con diferentes opciones. Pero yo pienso que si ustedes quieren hacer un cortometraje como estos, sí, el lente es importante, pero es mucho más importante tener una buena iluminación. También todo este cortometraje fue grabado en enfoque manual, ya que si usamos el autoenfoque puede haber algunos cambios de enfoque y me va a hacer dañar el efecto. Entonces más bien lo puse todo en enfoque manual. El audio lo terminé grabando separadamente porque también tengo una hija que estaba haciendo mucha bulla. Entonces simplemente grabé todo y después con mi hijo y con mi esposa grabamos las voces separadas. Y creo que me gustó más hacer las cosas así. Es la primera vez que lo hago porque puedo jugar un poco más con los efectos de sonido y darle un poquito más de diseño de audio. Es algo que es muy nuevo para mí. Yo casi nunca uso audio en los cortometrajes, pero me gustó esta forma de grabar el cortometraje y después, viendo el cortometraje, le hacemos, digámoslo, ese diseño de los efectos. Y quedó bien para hacer la primera vez. Ya hablando un poco de colores, generalmente fueron los colores que salen de la cámara. Solo le moví un poquito la saturación, también el sharpness, simplemente para que se viera un poquito más vivo, pero realmente a mí me gustan mucho los colores que salen de Sony. Sí me di cuenta de que el Sigma y el lente Sony son un poquito diferentes en cuestión de que el Sigma se ve un poco más brillante. Entonces simplemente el Sony lo maché al Sigma para que no se vieran unas escenas más oscuras que otras, pero creo que se vio bien.
Y ahora aquí vienen unos consejos para todos los que quieren empezar a hacer cortometrajes. Primero que todo, tengan por escrito una lista de todas las tomas que van a hacer. Esto en inglés se llama un shot list. Y las van grabando y van chequeando. O sea, traten de decir, ok, primero vamos a hacer una escena donde viene el brócoli, la persona viene caminando, otra escena donde se pone el brócoli en la mesa, la otra escena donde él coge el brócoli, la otra escena donde él muerde el brócoli o muerde la pizza, hace el cambio. Todas las tomas las van apuntando. Entonces los pueden ir ya con todas las tomas en orden escritas, ustedes las pueden grabar en desorden. Por ejemplo, este cortometraje yo no lo grabé en orden, sino que primero grabé las tomas más difíciles y después grabé las tomas más fáciles. La primera versión del cortometraje no lo grabamos con un shotless y me demoré mucho más. Entonces ya la segunda versión lo grabé con el shotless y creo que fue mucho mejor. Segundo, tengan muy claro dónde van a poner la cámara. Sobre todo si van a hacer un tipo de efecto como estos, ya que la cámara no se puede mover. Y esto es muy específico a este cortometraje, ¿no? Porque teníamos efectos. Entonces yo quería que el efecto fuera lo más fácil posible. Pero en general, antes de que ustedes hagan un cortometraje, piensen mucho en las posiciones de la cámara. Por ejemplo, si yo voy a hacer una escena en esta posición donde estoy, ok, entonces yo ya puedo ver que yo ya tengo un muy buen fondo donde tiene iluminación. Entonces cuando ustedes están seteando cada escena, asegúrense de que, ok, voy a poner el personaje aquí en este lugar. ¿Y cómo está alrededor? ¿Está muy vacío? ¿Se ve aburrido? O al contrario, se ve demasiado ocupado y demasiado como que va a distraer mucho. Eso fue algo que yo estuve pensando mucho en el momento de grabar. ¿Dónde voy a poner la cámara? Porque también de dónde pongo la cámara también depende si tengo que iluminar esa escena muy diferente. Tercero, graben cada escena 2 o 3 veces. A veces uno piensa que las escenas salieron muy bien, usted la toma y dice no, salió genial, y después van a la computadora y se dan cuenta de que realmente no era lo que ustedes querían. Entonces yo, por lo regular, así me guste una toma que hice, la repito 2 o 3 veces. Hay veces que me vuelvo un poco cansón en este proceso, pero siento que es mucho mejor yo repetir 2, 3, 4 veces, y cuando venga a editar tengo 2, 3, 4 opciones. Incluso hasta los mismos videos de YouTube, yo a veces los grabo 2, 3 veces, y a veces hay formas que digo las cosas mejor que otros. Entonces eso es una muy buena ayuda. Y por último, traten por lo más posible que puedan no trabajar con niños. La verdad que yo amo a mi hijo con todo mi corazón. Es un niño muy lindo. Salimos a montar bicicleta, hacemos muchas cosas juntos. Pero yo la verdad que estaba desesperado porque es muy difícil trabajar con alguien que no entiende lo que uno está haciendo. Entonces de pronto a lo que vaya creciendo más, él va a entender más el proceso. Pero esto la verdad que fue muy frustrante. Bueno, en general esto fue el cortometraje. Espero que les haya gustado este video. La verdad que para mí fue una experiencia muy bacana. Y ahorita estamos preparando el siguiente cortometraje, que creo que va a ser un poco más epic B-roll, pero va a estar muy bacano. Pero quiero hacer cosas de horror, quiero hacer cosas de humor, quiero hacer cosas de epic B-roll, quiero hacer cosas de diferentes, de efectos. Entonces se vienen cosas bacanas en el canal y espero que esto les ayude a ustedes a crear sus propios cortometrajes. Así que bueno, muchas gracias por ver este video. Adiós.